Cordial saludo, mi nombre es Angie Camila Martín Ospina, soy estudiante de la Universidad Nacional del programa de Psicología. En este momento vamos a realizar un debate en la asignatura de Psicología Social. Me encuentro con un compañero. Hola, Camilo. Hola Camila, ¿cómo estás? Me Bien. presento, mucho gusto, mi nombre es Camilo Borges, soy estudiante de octavo semestre de Psicología de la Universidad Conrad Lorenz. Te voy a estar acompañando hoy aquí en este debate y estoy presto pues a atender cualquier requerimiento. Listo, gracias, Camilo. Bueno, el debate, bueno, te voy a contar, en este momento estamos con los migrantes del país de Venezuela. Te voy a contar la historia de una persona que yo conocí, y a partir de ahí, pues vamos a hacer una pregunta orientadora para el debate. Ok, perfecto. Entonces te cuento la historia. Bueno, yo soy enfermera, conocí una persona, una chica, que era del país de Venezuela. Cuando pasó todo esto del problema de ese país, pues ella se vino obviamente a migrar aquí al país de nosotros, a Colombia. Se vino en compañía de su hijo mayor. Allá en Venezuela dejó a sus dos hijos menores y a su mamá. Cuando ella llega aquí a Colombia, pues ella obviamente ya estaba, por decirlo así, la fama de los venezolanos, donde habían tenido muchos problemas, que eran, pues, que habían sido llamados porque eran ladrones, groseros, bueno, muchas cosas. Entonces ella ya venía como con esa predisposición aquí al país. Sin embargo, ella cuenta o me contó que ella empezó a buscar trabajo y que lo único que en el momento le salió fue que era cuidadora de una persona de la tercera edad en una casa de familia, y que adicional a esto, ella prestaba los servicios ahí como empleada doméstica también, o sea, cocinaba, hacía aseo, de todo, y le pagaban 800.000 pesos. Ok, sí, te entiendo el Obviamente, pues contexto. es un sueldo que ni siquiera da el salario mínimo legal aquí en Colombia. Entonces ese salario solamente medio le alcanzaba para subsistir aquí en el país de Colombia, pero no le daba para mandarle a sus otros dos hijos y a su mamá, que estaban allá en Venezuela. Toma la decisión por medio de otras amigas de ella también, que venían de allá de Venezuela, a trabajar en las calles de Bogotá, como trabajadora sexual. Ella dice que pues obviamente pues no era lo mejor, pero pues fue lo que le ayudó mucho en el momento, o le está ayudando en el momento, porque actualmente todavía se desempeña a eso hasta donde sea, o hasta donde ella me contó. Pues porque pues tú sabes cómo es el trabajo, ¿no? Entonces hace algo un ratico, le pagan y obtiene su dinero. Entonces obviamente ella se ayuda más con lo de la prostitución que con lo otro, ¿no? Esa es la historia de la migrante de Venezuela, y a partir de eso, pues entonces vamos a empezar a hacer un debate, pero pues con una pregunta orientadora, que sería, en cuanto a los textos estudiados, brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución. Entonces, bueno, con esto voy a empezar con una lectura que hicimos sobre la editorial de Félix Varela, donde él cuenta diferentes componentes en la psicología. Entonces, el primer componente es el componente cognitivo, que hace referencia a las creencias. El segundo componente es el componente afectivo, que hace referencias a las actitudes de las personas o del ser humano. Y el tercer componente es el componente conductual, que como lo dice el nombre, pues hace referencia a las conductas de las personas. Bueno, con lo estudiado, ¿tú cuál crees que es el componente más acercado, o más cercano, perdón, a la historia que te conté sobre la migrante de Venezuela? Ok, bueno, es importante que antes de que yo profundice de pronto en el el cual de estos componentes es el que más se acerca pues a la situación que vive esta migrante.
Sí te quería como dar mi punto de vista o darte, sí, mi visión del contexto que tú me contaste o de la historia que tú me contaste. Yo siento que principalmente las razones por las que de pronto la mujer se vio obligada o terminó haciendo la actividad de prostitución o sí, una dama de compañía, es por el tema del ingreso, ¿no? Es algo importante en este caso y es la razón fundamental de la que la mayoría de migrantes llegan a este país, ¿no? No solo a Venezuela, porque aquí en Colombia yo he podido estudiar un poco más el tema en mis clases acá en la universidad y hemos tocado más de un tema de migración, o sea, hay migrantes que utilizan Colombia para llegar a los Estados Unidos, o sea, si tú ves el análisis de las zonas costeras del país, lo que es apartado y esa zona de por allá, pues hay más personas que vienen a Colombia como migrantes y la utilizan como puente para llegar a los Estados Unidos. Puntualmente el caso de los migrantes venezolanos, entendemos que todos están acá. Yo creo que dado la situación política y social de su país y sobre todo pues el tema económico, ¿no? El tema económico es lo que finalmente los trae a este país y es que aquí el dinero posiblemente vale un poco más en la actualidad que como se ven las situaciones en Venezuela, ¿no? Entonces, si yo me baso de pronto en ese conocimiento que te estoy comentando de que es el dinero lo que los atrae a llegar acá a desarrollar pues cualquier tipo de labor, siento que ella está más en el tema conductual, en el tema de sus conductas, ¿sí? Dado que son las que le permiten o son las que la atraen a llegar aquí, a desarrollar esa actividad, una actividad que obviamente no está reglamentada, una actividad que presenta muchos riesgos, tanto físicos como psicológicos y obviamente pues de salud. Y pues dado a lo que se está exponiendo, porque trabajar el tema de la prostitución, desde mi conocimiento que es muy limitado, siento que es muy peligroso, ¿no? Ella se puede enfrentar con clientes que la puedan maltratar, que hasta posiblemente puedan causarle un daño físico. Sí, Entonces, es como lo que te quería comentar del tema, pues del contexto que estamos hablando, ¿no? Sí me gustaría que me profundizaras un poco más en el tema, en los tres temas que menciona la lectura, a ver si te puedo dar también otra visión de lo que está pasando pues con la migración acá en Colombia. No, bueno, simplemente pues como te comentaba, el primer componente, que es el componente cognitivo, habla como de las creencias, digamos que se presenta en un grado donde la actitud también está presente, pero es más de creer si la persona puede saber o no de su pueblo, de su raza, en cuanto a costumbres y creencias, ¿no? Ese es el primer componente. El segundo componente es el afectivo, que es su Espérame aspecto. ahí, si hablamos un poco de ese primer componente eh, que tú ya me mencionaste claramente y es el tema de sus creencias. Siento que obviamente las creencias o las costumbres de los migrantes venezolanos no son muy distintas a las de nosotros como colombianos. Si nos vamos, digamos, directamente a la alimentación, ellos tienen muchos alimentos como es la arepa, que es algo muy tradicional aquí en nuestro país, que allá también es muy tradicional. Entonces, en el tema de esas creencias, siento que estamos muy a la par, ¿sí? Siento que estamos muy a la par y que pues no es lo que finalmente ocasiona algún conflicto para los migrantes, ¿no? Ok, sí, estoy de acuerdo también. El segundo componente es el componente afectivo, que es todo lo que tiene que ver con el aspecto central, que es la actitud. Bueno, yo sí creo que ahí es un punto muy importante porque empezando que la historia con la que yo
cuento, ella llegó aquí con una actitud, con una predisposición, entonces por obvias razones, por esa predisposición que ella ya venía, también venía con una actitud donde yo sé que en Colombia no voy a conseguir algo bueno, yo sé que en Colombia no me van a dar un buen trabajo, yo sé que en Colombia las cosas están muy mal pagas para nosotros los venezolanos. Y ella siguió con esa actitud porque de hecho yo le pregunté a ella que por qué no había buscado una ayuda al gobierno y lo que me respondió ella fue que ¿para qué si el gobierno no hace nada? Entonces ni siquiera lo intentó, simplemente fue su actitud o lo que se dejó llevar por las respuestas de otras personas que también eran venezolanas, que ya habían pasado una situación similar. Entonces ella tomó casi la misma actitud de las personas que ya estaban acá. Entonces, pienso que el componente afectivo y conductual van de la mano con los migrantes venezolanos porque la gran mayoría de los venezolanos pues han tomado esa actitud eh, de hacer cosas indebidas y por eso es que se han tomado también mala fama y todo, ¿no? Obviamente no podemos destacar que toda la población de los venezolanos son así, porque obviamente hay venezolanos que trabajan pues en trabajos más acordes a la sociedad, como lo que son trabajar en un supermercado, en un sitio de comidas, en unos restaurantes, misceláneas, etcétera. Entonces pienso que por eso va de la mano el componente afectivo con la actitud y el componente conductual con la conducta de las personas. Ok, ese componente afectivo también me genera un poco de discrepancia. ¿Por qué? Siento que esas emociones que los llevan a los migrantes venezolanos de pronto a desarrollar actividades no muy acordes o no muy bien vistas, porque no siento que tampoco no tenemos de pronto la capacidad de juzgar esas actividades, sino que a nuestros ojos o a los ojos de la comunidad colombiana, la sociedad colombiana en particular, son un poco mal visto, ¿no? Lo que es la prostitución, lo que es la drogadicción, obviamente lo que son los robos y este tráfico de estupefacientes que lo hemos tratado aquí mucho en mi universidad, acerca de, bueno, el comercio, ese comercio pues de sustancias alucinógenas, sustancias psicoactivas, se está viendo claramente marcado también por la migración venezolana. Te voy a hacer un contexto un poco más, digamos que más central, y es que la Universidad de la Conrad queda muy cerca del Parque de los Hippies, un parque en la séptima como con 60 y algo, no sé si de pronto lo relaciones. En este momento la Conrad, desde su participación social de la universidad, eh, tiene un programa y es como ese programa de atención a víctimas de cualquier tipo de discriminación. ¿Qué pasa con esto? Se ha visto en esta información que se ha recopilado que en este parque el comercio de sustancias psicoactivas ya está muy marcado por la migración venezolana. Los venezolanos son los que venden las sustancias. Entonces, esto ha ocurrido también problemas de orden público, han habido encuentros ahí, peleas con armas de fuego, armas cortopunzantes, demás. Entonces, ¿a qué va todo esto, no? Sin desviarme un poco del tema. A la razón o más bien a las causas de que esa condición de esos sentimientos, esas emociones con las que ellos llegan aquí al país, no necesariamente son los que los llevan a tomar las mejores decisiones. Esa necesidad de obtener de pronto una remuneración económica pues significativa que los permite estar mejor, los lleva a tomar decisiones a partir de emociones, decisiones erróneas que los conducen a desarrollar actividades no muy bien vistas, como ya te lo comenté. Entonces, siento que este tema, este componente tampoco no es eh, uno de los que presenten mayor conflicto o presenten, no sé cómo explicártelo.
no siento que sea algo fácil de cambiar y esto deberá tener un apoyo social, un apoyo psicológico por parte del gobierno y demás entidades aquí en Colombia para que estas personas migrantes salgan de estas actividades, ¿no? Salgan de esas actividades a hacer actividades más cotidianas, como tú lo mencionas, trabajar en un restaurante, posiblemente hay muchos que tengan formación académica, entonces que lleguen a trabajar con su formación académica. Sí, de hecho, bueno, esta persona me comentó que ella en su país de Venezuela era una docente de universidad. Entonces, pasar de todo eso, obviamente cambiar toda su vida de lo que lleva en ese país a cambiar cómo llegó aquí, eh, pienso que también por eso recalco tanto el componente afectivo, porque si ella tenía toda esta vida ya en su país y llega aquí a enfrentarse a eso, eh, su actitud cambió totalmente. Algo que también nos habla eh, las lecturas en esta actividad, habla algo sobre la teoría de la disonancia cognitiva del Festinger, que trata vincular la actitud con la conducta del sujeto. O sea, esa es la idea principal de esta teoría, ¿no? Vincular la actitud con la conducta del sujeto. Entonces, por eso lo relaciono mucho estos dos componentes, porque pienso que no solamente a ella, sino hablemoslo de toda esta comunidad de Venezuela, pienso que muchos de ellos han tomado una actitud distinta, obviamente por todo su pasado y por todas las cosas que le pasaron en el país vecino. Ok, sí, te entiendo perfectamente. Eh, con respecto a este tema, estoy como a favor de lo que comentas. Siento que la actitud de la persona frente pues a lo que está desarrollando, a sus emociones y pues demás es sustancial, es relativa, es importante y obviamente nos permite analizar esto desde un punto de vista más psicológico, más crítico. Bueno, sí, gracias Camilo. Finalmente, yo creo que vamos a finalizar con la idea de esta discusión y es la pregunta orientadora con la que empezamos este debate, que es: ¿los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución? Del tema Bueno, de... yo voy a empezar. Ok, dale, dale. Bueno, voy a empezar un poquito para dar respuesta a esta pregunta con una de las lecturas también de la actividad, que es de Martín Baró, hacia una psicología de la liberación. Él comenta que, bueno, nosotros como futuros psicólogos, eh, obviamente lo que vamos a contribuir a la sociedad va a ser muy grande, y aparte de eso que tenemos que mirar como como las ideas principales de cómo hacer una psicología liberada, ¿no? Entonces él habla de tres aspectos o tres puntos muy importantes. El primero es recuperar una memoria histórica. Eh, ¿A qué hace referencia? Como a conocer las necesidades básicas, ¿sí?, del ser humano, descubriendo selectivamente memorias colectivas. ¿M? El segundo punto, él dice que es la desideologizar, que es rescatar la experiencia original de los grupos, de los pueblos o las personas. Y el tercer punto con el que habla él es potenciar las virtudes de nuestros pueblos. Esos son los tres puntos que Martín Baró pone en esta lectura de una psicología liberada, que él dice que para llegar a esa psicología liberada tenemos que trabajar sobre estos tres puntos, obviamente teniendo en cuenta en el tema central, que es la migración de las personas venezolanas. Ok, sí, en el,
no sé, en la Academia de Martín Baró, que es esa psicología liberada, podemos entender que en el análisis de una sociedad es fundamental partir de esas creencias o esas tradiciones que han evolucionado pues en el transcurrir del tiempo y que aparte se siguen transmitiendo de generación en generación. Entonces, para poder tener esa psicología liberada, entonces Martín Baró nos dice con esto, no tenemos que desconocer las raíces de las personas Total. para poder entender de dónde vienen y para dónde van. Es como mi idea central de este académico pues de la psicología. Y con el tema de la tercera idea que comentaste, que es como potenciar no me acuerdo bien el término, ¿cómo lo utilizas tú? Las virtudes de nuestros pueblos. Eso, potenciar esas virtudes de los pueblos. Siento yo que él, o entiendo yo mejor que él está encaminado es en que tanto la cultura venezolana en este caso como la subcultura colombiana tienen cosas en común, pero tienen cosas que los diferencian, ¿sí? Posiblemente una de las que yo veo más marcada que nos diferencian es el tema sociocultural frente a estas actividades que desarrollan los venezolanos acá. Me explico. La prostitución también la desarrollan en Colombia en un alto grado, no solo en una ciudad como Bogotá, sino más bien se ha vuelto una prostitución turística, digámoslo así. Ciudades como Cartagena, ciudades como Medellín, tienen esas problemáticas sociales muy fuertes, ¿sí? Entonces, en ese potencial las virtudes de los pueblos tenemos que salirnos de esas cosas de pronto que no nos permiten avanzar como sociedad y empezar a potenciar las cosas que nos definen como sociedad colombiana. Por ejemplo, los deportes. Aquí en Colombia han habido muchísimos deportistas de renombre, ¿sí? Que en el pasar de los tiempos o en el pasar de los años han salido de todas las disciplinas, han salido ciclistas, futbolistas, tenistas, levantadores de pesas, demás. Entonces, potenciar esas virtudes de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, para llegar a esa psicología liberada, ¿no? Así es como de pronto mi visión o lo que pude yo entender de las lecturas que tú me compartiste, unas lecturas que yo desarrollé aquí en unos semestres anteriores, eh, y pues el contexto que me acabas de dar aquí en esta reunión, ¿no? En este debate o en esta ideología pues que estamos presentando cada uno. Sí, 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 Camilo, sí, también estoy de acuerdo pues con Barón. Él, pues en el primer punto donde él dice que recuperar una memoria histórica es verdad, digamos, pienso que el gobierno como tal de Colombia tiene como olvidada esa parte. Ellos como que se olvidaron el por qué fue lo que pasó en Venezuela y por qué ocurrió toda esta migración aquí a nuestro país, Colombia. Entonces debemos trabajar mucho más en esas necesidades, en conocer las necesidades básicas de un ser humano, en conocer esas necesidades que ellos dejaron atrás, por ejemplo, el de esta persona que te comento que conocí en mi profesión, que pues ella tuvo que dejar allá casi el 80% de su familia, que fueron sus dos hijos menores y su mamá, y entonces a veces decimos, no, pero pues si ella trabajaba aquí como cuidadora y ganaba 800.000 pesos, le alcanzaba, pero nos olvidamos de la necesidad que ella tenía ya en su país también, ¿no? Esto con este primer punto de él y con el segundo punto con el que él dice que es rescatar la experiencia original de los grupos y personas. Obviamente, eh, pues ellos allá tienen unos grupos, o bueno, las personas de allá de Venezuela, pienso yo, pues
lo hablo desde mi experiencia por lo que he conocido en esas personas, es que eran personas muy tranquilas, como muy relajadas, como que de pronto, obviamente por políticas allá que ellos tenían, como casi siempre, como todo iba casi como Cuba, ¿no? Como todo igual, como que todos seamos iguales, todo tengamos todo igual, y obviamente son cosas que no pasan aquí en Colombia. Aquí en Colombia cada quien trabaja por lo suyo, cada quien, aquí la política son puntos muy diferentes. Entonces de eso también se trata, de conocer a estas personas y conocer sus experiencias originales en sus grupos y en sus pueblos. Y ya para finalizar con el tercer punto, que es potenciar las virtudes de nuestros pueblos. Podemos decir de nuestros pueblos porque pues Venezuela es un país hermano para nosotros aquí en Colombia. Entonces, lo que tú comentabas es conocer esas virtudes que ellos tienen como país, como personas, porque pues bueno, vivían en su política, como hablo, de que todos, lo que era la salud, la economía, el trabajo, ¿sí? Para todos era algo de igualdad, y pues obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero pues para ellos era una virtud muy grande allá en su país tener esa igualdad en cuanto a todos los aspectos, y pues que los ayudaba muchísimo. Entonces enfrentarse en aquí a todas estas cosas pues es difícil. Entonces sí, obviamente para llegar a una psicología liberada, como lo menciona este escritor, es conocer todos estos puntos, ponerlos en práctica, y nosotros como futuros psicólogos ser parte de este cambio, de esta enseñanza, porque nosotros no solo somos actores en la parte de ayudar o de poner en confianza al paciente con uno, sino también tenemos una gran parte, y es la parte de la docencia, ¿no? Nosotros también como psicólogos o futuros psicólogos tenemos una parte muy importante, que es enseñar, guiar, ¿sí? A las personas a todas estas cosas desconocidas para el ser humano. Camila, muchísimas gracias por tu tiempo, por la No, invitación a ti. sobre todo. Me gustaría que de pronto eh, tú comentaras allá de pronto en tu universidad la posibilidad de un acercamiento con académico, un acercamiento académico con de pronto nosotros como otro ente educativo. No, y sobre todo agradecerte pues la invitación. Es un tema que en este momento está en auge, es un tema que nos compete a todos, esto de la migración, como te comenté inicialmente, no solo de los venezolanos, sino la migración en general, que está ocasionando pues acá en Colombia ciertos problemas sociales. Entonces, no, muchas gracias por la invitación y por tu tiempo. No, a ti, Camilo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, también por tu tiempo y por este debate que hicimos. Muchas gracias. Bueno, vale. Chao.